Capítulo 6, aún así, Ikigaya Hachimanes. Parte 1. Me hundí en el sofá de la sala y pude oír un clic que cortaba en el sonido de tic del minutero del reloj de la pared. Cuando miré casualmente, la aguja de las horas había golpeado la medianoche. Una cantidad considerable de tiempo había pasado desde que había sido llevado por Hiratsuka-sensei. Komachi y mis padres ya habían cenado y ahora estaban encerrados en sus habitaciones. Kamakura estaba probablemente durmiendo en la habitación de Komachi en este momento. Periódicamente, el kotatsu haría ruidos de bajos zumbidos posiblemente porque era un modelo antiguo. Se dejó a pesar de que no había nadie allí. Me puse de pie, corté su poder, y regresé al sofá. La sala de estar era tan fría que era a la inversa de gran ayuda. No me dio sueño y, sobre todo, con la cabeza completamente aclarada como el clima frío. Hiratsuka-sensei sin duda me dio una pista. Lo que es probable que no se limitara a solo hoy, ya que también era algo que había seguido hasta ahora. Pero debo haberlo pasado por alto, confundido, o incluso pasado por ello. Es por eso que tenía que pensar todo de nuevo, comenzando desde el principio. Tenía que restablecer y reconsiderar el problema una vez más. El obstáculo más reciente y más grande era, por supuesto, el caso de la colaboración de Navidad. A pesar de que dio la tarea de ayudar, la situación actual se derrumbó cerca. Además de eso, el problema de Isshiki Hiroha se hizo evidente. Mientras yo fui el que empujó a la presidencia del consejo estudiantil a ella, Isshiki no estaba manejando el consejo estudiantil muy bien. Por otra parte, la situación de Tsurumirumi también fue vinculado con esto. No sé qué tipo de efecto tuvieron mis acciones hacia ella durante las vacaciones de verano en el pueblo de Chiba. Pero no podía pensar en su situación actual como algo positivo. Y luego, estaba el problema con el club de servicio. Pero en lo que respecta, solo de pensar de este último problema hizo que mi pecho se sintiera sucio y algo parecido a una solución no vendría a mi mente. La expresión que se rindió después de intentar buscar una oportunidad, la sonrisa que por la fuerza trató de ser brillante, y, por último, las palabras que deberían haber sido contadas a mí vinieron todas en bucle una y otra vez en mi cabeza. Terminé perdiendo una cantidad significativa de tiempo desde antes porque mi mente estaba atrapada en esas cosas. Esto era un problema que debería dejar para más adelante. Ahora que se ha establecido, los otros tres problemas, en particular, tenían objetivos claramente establecidos en el lugar por lo que era fácil de entender. Lo primero era conseguir que Isshiki llevara a cabo sus funciones como presidenta del consejo estudiantil a través de este evento. Lo siguiente era permitirle a Tsurumirumi mostrarle esa sonrisa a cualquier persona, incluso si estaba sola. Además, el evento tenía que ser ejecutado dentro del ámbito de lo que era posible de manera realista mediante la gestión del nivel de cooperación con la preparatoria Kain Sougo incluyendo a Tamanawa. Si estos se lograran, entonces, una solución temporal debía ser visible. Continué reorganizando los problemas de mi cabeza, cavando alrededor de esa solución óptima como si estuviera plantando mis propias banderas de muerte. Lo que los conectaba a todos era el evento colaboración de Navidad. Los tres problemas se resumían con esto. Solo tenía que pensar en una manera que haría que esto fuera un éxito de una manera ideal. Pero después de haber pasado por el trabajo de esta semana, yo era consciente de que esto no era una tarea fácil. No pensé que sería capaz de convertir esa situación. Incluso hablé con Tamanawa con respecto a si había algo que podría mejorarse. ¿Qué debería hacer? ¿Debo pedirle ayuda a alguien? Si ese fuera el caso, el único a quien podría pedirle sería a Komachi. Pero Komachi no estaba en una situación en la que debería ser perturbada como estudiante tomando exámenes. Para mi hermana pequeña que estaba cerca de sus exámenes en menos de 2 meses, no podía pedir su ayuda. No había manera de que pudiera obstruir el punto de inflexión en su vida. Entonces, ¿quién más estaba allí? Saimokusa. Si era él, podía molestarlo sin sentirme demasiado mal por ello. Probablemente también gratis. Aún así, teniendo en cuenta que hemos participado en varios grupos, no pensé que había una manera de conseguir que Saimokusa funcionara correctamente.
Por no hablar de que es incapaz de comunicarse con las personas, que ya así sería aún peor con personas de otra escuela. No, sé que no es culpa de Saimokusa. La responsabilidad y la causa se asenta conmigo. ¿Qué tan débil estaba? ¿Por qué fui tan rápido para tratar de confiar en otros? El hecho de que pedí ayuda una vez, estaba mal entendido. Y ahora estaba inmediatamente tratando de depender de otros. Solo cuando llegué a ser tan débil. Los lazos entre las personas tenían que ser un narcótico. Sin saberlo, pasé a depender todo el tiempo de su corazón adentro, deteriorándose. Y luego terminé con la necesidad de depender de otros y finalmente perdí la capacidad de hacer las cosas por mí mismo. Entonces, era posible que por la intención de darle una mano a las personas en realidad estuviera haciéndolas sufrir en su lugar. Yo estaba creando a personas que no podían valerse por sus propios pies a menos que tuvieran ayuda de alguien. A pesar de que se suponía que les enseñaras a pescar y no darles uno. Algo que se podría dar fácilmente a alguien seguramente era una falsificación. Algo que podría ser fácilmente regalado era sin duda algo que fácilmente podría ser tomado por otro. Durante esa elección del consejo estudiantil, Komachi me dio una razón. Me moví con la posición de que lo estaba haciendo por el bien de Komachi, para mantener la existencia continua del club de servicio. Es por eso que probablemente estaba equivocado ese momento. A pesar de que debería haber actuado con una respuesta y la razón que he encontrado para mí. Incluso ahora, estaba buscando una razón de alguien para actuar. Por el amor de Isshiki, por el amor de Rumi, por el bien del evento. Eran todas razones por las que me gustaría actuar. Me siento como si estuviera equivocado acerca de los requisitos previos. El punto que debería estar pensando debía estar mal. Si tuviera que corregir lo que estaba bien o mal, entonces tenía que empezar desde el principio. A día de hoy, ¿para qué he estado actuando? ¿Cuál fue la razón? Rastreé los eventos que tenía en mente antes en orden cronológico inverso. La razón por la que el evento de Navidad tenía que ser un éxito era para Isshiki Hiroha y el amor de Tsurumi Rumi. Y la razón por la que estaba ayudando directamente con el evento fue porque había empujado el papel de la presidencia a Isshiki durante las elecciones del consejo estudiantil. Y durante esa elección, porque lo que hice fue detener a Yukinoshita y Yuigahama de convertirse en presidenta. ¿Por qué quiero detener a las dos, de convertirse en presidenta? La razón por la que recibí ayuda de Komachi fue motivo para que me moviera, pero la verdadera razón por la que me moví era porque había algo que quería. En el pasado, era probable que era la única cosa que quería y que yo no necesitaba nada más, incluso yendo tan lejos como para detestarlos. Pero siendo incapaz de obtenerlo por completo, empecé a pensar que no existía. Sin embargo, eso fue porque me sentí como si lo hubiera visto. Que incluso podría haberlo tocado. Es por eso que me había equivocado. Yo era capaz de hacer la pregunta. Ahora tengo que pensar. Acerca de lo que es mi respuesta. No sabía cuánto tiempo pasé pensando. Pero la noche teñida en azul comenzó a disolverse cuando el cielo débilmente procedió a blanquear. Estuve pensando todo el tiempo, sin embargo no pude pensar en una sola forma, plan o estrategia. No importaba la lógica, la teoría, la razón y la sofística que pudiera pensar, nada me vino a la mente. Es por eso que, esto era probablemente lo mismo. Esta era probablemente mi respuesta. Parte 2. Fue después de la escuela en el aula. Estiré mi cuerpo en mi escritorio. Cuando moví un poco mi cuerpo, hubo ruidos en mi cuello y craqueo en mi cintura. Al final, me dirigía a la escuela sin dormir mucho la noche de ayer. Una vez que llegué a mi escritorio, me quedé plano en la parte superior de él y la mayoría de mis clases entraron por un oído y salieron por el otro. Sin embargo, mi conciencia en este momento era muy clara. Todavía estaba medio dudoso de la respuesta que se me había ocurrido toda la noche. No estaba seguro de si realmente era correcto o no. Sin embargo, no podía pensar en otra cosa. Hice un último suspiro y me levanté. Mi destino era un solo lugar. Salí del aula y caminé por el pasillo. El pasillo sombrío y desierto no me molestó. Desde hace un tiempo,
mi flujo de sangre había sido incómodamente rápido y la temperatura de mi cuerpo era inútilmente alta. El sonido del viento chocando contra las ventanas y las voces de los que estaban en los clubes de atletismo sonaban tan distantes que no podía oírlas. Ensayé las palabras que tenía que decir una y otra vez en mi pecho que no podía escuchar nada más. Pude ver la puerta que conducía a donde me dirigía. Estaba cerrada con una gravedad en terrible silencio. Me puse delante de la puerta y ligeramente tomé una profunda respiración. Entonces llamé a la puerta 2 a 3 veces. A pesar de que había entrado en esta sala hasta el día de hoy, nunca había llamado a la puerta. Sin embargo, de acuerdo con mi objetivo de hoy, esta formalidad era adecuada. Esperé un poco, pero no hubo una respuesta desde el interior. Llamé una vez más. Adelante. Pude oír una débil voz que vino desde más allá de la puerta. Hasta ahora, no le había prestado ninguna atención, pero esta era la forma en que se oía la voz más allá de esta única puerta. Después de ser reconocido, puse mi mano en mi mango. La puerta corredera hizo sonidos cuando se abrió. La puerta era pesada. La puerta era así de pesada antes. Centré mi fuerza y forcé la puerta abriéndola. Cuando entré, las caras de sorpresa considerablemente estaban alineadas en el mismo lugar de siempre. Iki. ¿Para qué golpees? ¿Qué pasa? Yuigahama Yui tenía su teléfono celular sujetado en sus manos como siempre y tenía una mirada de perplejidad. Yukino marcó su posición en su libro sin terminar con un marcador y lo colocó en la parte superior de la mesa. Ella puso sus ojos hacia abajo con su atención centrada en la mesa. Yukino susurró unas palabras en voz baja que no se dirigían a nadie. Te dije que no tenías que forzarte a venir. En silencio, escuché esas palabras al final solo para que no resbalara la voz en mis oídos. Yo solo tenía algunos negocios aquí. Cuando respondí brevemente, Yukino no dijo nada más mientras permanecía inmóvil. Cuando lo hicimos, un silencio cayó sobre la habitación como si un ángel hubiera descendido. ¿Por qué no tomas asiento? Tanto Yukino y yo miramos mutuamente a Yuigahama mientras hablaba con determinación. Asentí con la cabeza hacia ella y saqué el asiento más cercano. Después de haber tomado un asiento, situado enfrente de mí estaban Yukino y Yuigahama. Esta fue la primera vez que me di cuenta de que la gente que vino aquí para solicitudes y consultas siempre verían este tipo de escenario. El asiento que siempre había ocupado hasta hoy estaba en una posición diagonal desde la sesión de Yukino y estaba vacío. ¿Hay algo mal? Pareces un poco diferente de lo habitual también. Es un hecho que yo era diferente de lo habitual. Después de todo, no estaba aquí hoy como un miembro del club. La respuesta que pensaba todo el tiempo, una y otra vez, era solo una. Una vez que me había equivocado, entonces esa era la respuesta. No se podía resolver el mismo problema de nuevo. Aún así, debería haber sido capaz de preguntar de nuevo. Por eso, esta vez, voy a empezar a acumular respuestas correctas una por una desde el principio a través de la forma correcta y el correcto curso de acción. No pensé de cualquier otro método más allá de eso. Después que dejé escapar un gran suspiro, me centré en Yukino y Yuigahama. Tengo una sola solicitud que quiero hacer. Las palabras que seguí repitiendo una y otra vez en mi corazón salieron mucho más suaves de lo que había imaginado. Tal vez por eso. Yuigahama escuchó eso y puso una cara de alivio. Iki, ¿vas a hablar con nosotros sobre esto correctamente, Yuigahama hizo una sonrisa afectuosa. Pero Yukino tenía una expresión completamente diferente. Solo su mirada se dirigía hacia mí, pero era como si ella ya no estaba ni siquiera mirándome. Cuando recibí esa mirada, mi voz se debilitaba poco a poco. Se trata del evento de Navidad que Isshiki mencionó antes, pero es mucho peor de lo que imaginaba. Así que quería pedir su ayuda. Después de que me las arreglé para terminar mis palabras, Yukino bajó la mirada y vaciló en hablar. Pero. No, sé lo que quieres decir. Antes que Yukino pudiera negar las cosas después de su conjunción, la interrumpí y hablé en rápida sucesión. Fue algo que hice por mi cuenta e incluso dije que no ayudaría en absoluto a Isshiki también.
Pero quien empujó a la presidencia a Isshiki fui yo. Yo entiendo que la causa principal radica conmigo. Si me negaran aquí, eso sería malo. Yo no tenía nada que podría convencer a Yukinosita, pero aún así, no podía tenerla rechazándome ahora. Por ahora, hice una lista de una serie de razones que vinieron a mi mente. ¿Recuerdas a la chica de primaria del pueblo Chiba? Esa chica es igual que siempre como se ve. Ah, Rumi-chan, creo. Yuigahama hizo una cara difícil. Ese incidente no era un recuerdo agradable para nadie. Ni una sola persona se salvara y todos los involucrados se vieran obligados con el peor resultado. Ese era el resultado de mis métodos hasta ahora. Pero también estaba equivocado otra vez. Es por eso que, a fin de no equivocarme de nuevo esta vez, continué desesperadamente mis palabras. Es por eso que quiero hacer algo. Sé que lo que he estado haciendo hasta ahora fue la causa principal y me doy cuenta de que es una historia muy egoísta de mi parte. Aún así, todavía quiero hacer la solicitud. Después de haber terminado de hablar, miré a Yukinosita y el puño que había colocado sobre la mesa bien escurrido. Por lo tanto, es tu culpa. ¿Es eso lo que estás tratando de decir? Bueno, no puedo negarlo. Directa o indirectamente, cualquiera que fuera el caso, la causa subyacente era el hacer de mis acciones. Eso era solo la pura verdad. Cuando respondí, Yukinosita fundió sus ojos y se mordió los labios. Ya veo. Yukinosita habló con una voz que parecía un suspiro y levantó la cabeza. Sus ojos ligeramente húmedos me cogieron por una fracción de segundo, pero rápidamente les evité. Le tomó un momento como si estuviera buscando las palabras para decir y Yukinosita continuó con un tono frío. Si piensas que es principalmente tu propia responsabilidad, que resultó de esa manera, entonces es un problema que debes resolver por ti mismo, ¿verdad? Mi respiración se detuvo por un instante a esas palabras. Pero yo sabía que no podía permanecer en silencio a eso y de alguna manera exprimí una voz ronca. Cierto. Lo siento, olviden lo que dije. Con esto, no me quedaba nada. No había nada más que hubiera pensado. Además, en todo caso, lo que Yukinosita había dicho era más fundamentalmente correcto. Es por eso que me podía convencer, al menos teóricamente. Estaba a punto de ponerme de pie, mirándome listo para salir de la habitación del club. Pero en ese momento, una voz apasionada me llamó. Espera. Esa voz resonó en la habitación del club tranquila y fría. Yuigahama me miró a mí y Yukinosita con los ojos húmedos. Eso no es así. ¿Por qué? Porque está resultando de ese modo. Es raro. Yuigahama lo dijo con una voz temblorosa. A pesar de que los dos estábamos convencidos lógicamente, se juzgó que no era correcto sin una sola razón. Mis mejillas se aflojaron ligeramente en respuesta a esa apariencia que correspondía a Yuigahama. Con esa débil sonrisa, a pesar de que tenía la intención de decirlo en un tono de amonestación a alguien, hablé lentamente como si estuviera explicándole a un niño pequeño. No, no es raro en absoluto. Voy a hacer algo con respecto a mí mismo. Es una cosa obvia para hacer. Supongo que sí. Yukinosita detuvo un poco antes de convenir conmigo. Cuando Yukinosita y yo dijimos así, Yuigahama sacudió la cabeza con fuerza y fue desestimada. Eso es verdad, lo que ustedes dos están diciendo es completamente diferente. Cuando miraba a Yuigahama que tenía una cara que estaba a punto de romper en llanto, pude sentir mi pecho apretándose fuertemente y me dieron ganas de evitar sus ojos. Sin embargo, su voz amable no me dejaba hacerlo. Al igual que, como ves, no es solo tu responsabilidad, Iki. Me refiero, Iki fue el que pensó a través y Iki fue el que pasó a través de ello. Pero eso es lo que es para nosotros también. Empujamos todo sobre ti. No, eso es diferente. Busqué las palabras que debería decirle a Yuigahama cuya cabeza fue colgada en gran medida. No es como si se insertara en mí. De hecho, me ayudaron mucho. Sin embargo, la expresión de Yuigahama todavía parecía que estaba a punto de llorar mientras levantaba la cabeza para concentrarse en mí. No lo es. Iki no es el único culpable que causó que las cosas se volvieran como esto, yo también.
Yuiga-ama miró la cara de Yuki no Sita. Esa mirada dio a entender que había una persona más responsable. Yuki no Sita recibió su mirada directamente. Sin embargo, ella no dijo nada. Ella apretó fuertemente los labios como si aceptara la culpa de renuncia. Yuiga-ama dijo entre dientes sus palabras mientras su voz se convirtió como si fuera presionada por esa mirada. Creo que lo que está diciendo Yukinon es un poco injusto. Su voz era dócil, pero la mirada de Yuiga-ama fue dirigida firmemente a Yuki no Sita. Sus ojos, que aumentaron en sinceridad, incluso tenían agresividad en ella. Yuki no Sita no apartó la mirada de esa mirada. Se tomó un momento, con preocupación si decirlo o no, y ella habló con un tono frío pequeño, pero fuerte. Así que vas a decir eso ahora. Eres injusta también. Cuando habló Yuki no Sita, Yuiga-ama se mordió ligeramente los labios. Las dos intercambiaron sus miradas como si estuvieran mirándose a la otra. Esperen, yo no quiero hablar de eso. Buscar quién tuvo la culpa no era algo por lo que estaba aquí. No quería alguna conclusión autoengrandecimiento donde todo el mundo estaba en falta. Se suponía que había venido aquí a hablar de algo aún más diferente. Yo no estaba aquí porque quería ver a Yuki no Sita y Yuiga-ama con estas expresiones peleándose en absoluto. A pesar de eso, mi voz todavía no llegó a ellas. Ambas intercambiaron miradas reservadas la una a la otra, pero aún así, las palabras que salieron fluyendo hacia afuera no se detendrían. La garganta blanca de Yuiga-ama se sacudió y se tragó el aliento. Miró a Yuki no Sita con los ojos húmedos y continuó sus palabras, una tras otra. Es porque Yukino no dijo nada. Habrá cosas que no se pueden entender si no dices nada. No has dicho nada tampoco. Siempre estabas tratando de suavizar las cosas. La voz de Yuki no Sita no tenía ningún calor en ella. Esa expresión era como una caricatura congelada que simplemente expuso las verdades en desinterés. Probablemente estaba hablando del tiempo que pasamos juntos estos últimos días. Por eso, sí, si los dos lo querían, entonces. El murmullo añadido de Yuki no Sita con su pequeña voz que sonaba como si desaparecería causó que Yuiga-ama se ahogara con su voz. Esta habitación fría y hueca se limitó a esperar pacientemente el final de los tiempos por venir. Yuki no Sita lo había sentido por ella misma. Eso sin sentido fugaz era algo a la vez que Yuiga-ama y yo tragamos. Eso podría haber sido algo que incluso Yuki no Sita había exigido a la fuerza. Todo el mundo era igual al no decir la verdad. Nos quedamos aquí incapaces de decir lo único que queríamos. Tanto ella y yo la tomamos a la ligera. Tanto el uno del otro y la forma en que estábamos el uno al otro. A pesar de que nuestros ideales y comprensión eran completamente diferentes también. No vamos a entender a menos que lo digamos, ¿eh? Las palabras que Yuiga-ama mencionó anteriormente tiraron de mi pecho. Había cosas que no se entenderían si no decías nada. Eso es así, sin lugar a dudas. Sin embargo, si lo dijeras, de verdad entenderías. Las palabras que dejé salir causaron que Yuiga-ama hiciera frente hacia mí. Yuki no Sita siguió mirando hacia abajo. La mirada de Yuiga-ama me instó a seguir adelante y hablé. Pero también hay cosas que no se pueden entender, incluso si las dices. Eso es. La boca de Yuiga-ama se distorsionó deprimentemente. Casi parecía como si las lágrimas se derramarían desde las comisuras de sus ojos. Por eso me sentí que tenía que hablar con el mayor cuidado posible. Incluso si dices algo, no creo que me hubiera convencido. Estoy seguro de que acabaría pensando que podría haber algo detrás de ello, que había razones por las que decías eso. Yuki no Sita tendía a ser una chica de pocas palabras, mientras que Yuiga-ama murmuraba palabras para tratar de cepillar las cosas. Además de eso, tenía la costumbre de leer detrás de las palabras de las personas. Por eso, cuando Yuki no Sita dijo que iba a presentarse como candidata, incluso si ella había dicho eso por instinto, yo probablemente no habría tomado el significado de esas palabras como estaban. Pensaría que había otros factores que intervinieron y trataría de desenterrar la verdadera intención detrás de ella solo para ser confundido al final. Las personas solo ven lo que quieren ver, así como escuchan solo lo que quieren oír. Yo no era una excepción. Yuiga-ama se frotó los ojos con fuerza y luego levantó la cabeza.
Pero si acabamos hablando adecuadamente, si es que acabamos hablando más con Iki, entonces yo. Eso no es así. Negué con suavidad con mi cabeza a las palabras de Yuiga-ama. Si no lo dices, no vas a entender. Cualquiera podría decir eso. Incluso si ellos ni siquiera sabían lo que era o lo que estaban tratando de transmitir, se tragarían las palabras que les dirían a algún extraño en alguna parte. Incluso si dijeras algo, todavía habría cosas indecibles, y había cosas que se romperían solo de decirlo. Si tú lo dices, entonces vas a entender, estás siendo arrogante. Es la autosatisfacción de la persona en cuestión que lo dijo, la presunción de quien se dijo eso. Hay mucho que hacer y no es siempre el caso de que se entenderían entre sí al hablar de ello. Es por eso que las palabras no son lo que yo quiero. Cuando ya dije eso, podía sentir mi cuerpo con un poco de agitación. Tiré rápidamente mi mirada fuera de la ventana y se estaba volviendo poco a poco por la noche. La habitación se hizo ligeramente más fría debido a eso. Yuki Noshita estaba escuchando en silencio todo el tiempo, pero estaba sosteniendo sus hombros como si tratara de calentar su cuerpo. Yuiga-ama olfateó y se secó los ojos. Luego habló con una voz llorosa. Pero si no dices nada, entonces nunca vas a entender. Supongo que sí. Es una ilusión pensar que vas a entender algo, incluso si no dices nada. Pero yo. Busqué las palabras siguientes y mis ojos se posaron. Sin embargo, en mi campo de visión no estaban las palabras que estaba buscando. Las únicas cosas que podía ver eran los ojos que se convirtieron en rojo de ser frotados en estado de pánico y el perfil lateral con pestañas bajadas que miraban hacia abajo. De repente, ese escenario se volvió borroso. Yo. A pesar de que empecé de nuevo, todavía no podía encontrar las palabras. ¿Qué debería decir? Ya dije lo que quería. Las palabras que yo sentía y pensaba ya fueron pronunciadas. Pregunté de nuevo y tenía montones de cosas desde cero. Debería haber pensado componer las palabras por el bien de eso. Realmente no quedaba nada. Yo estaba fuera de opciones. Ah, ya veo. Al final, las cosas que traté de decir, no importaba dónde estaba y no importaba lo mucho que pensaba, eran solo pensamientos, lógica, cálculos, medidas y trucos. A pesar de eso, todavía estaba en busca de las palabras que necesitaba decir, que quería decir a pesar de que yo no las entendía por completo después de pensar. Sin embargo, no es como si lo entenderían incluso si lo decía. Sin embargo, sería inútil solo decir lo mismo. No quería decirlo. Pero sin duda era algo que yo quería. Y definitivamente no eran cosas como para entenderse entre sí, de llevarse bien con los demás, querer hablar el uno con el otro, y permanecer juntos. Yo no quería ser entendido. Yo era consciente de que no me entendía y no pensé que quería ser entendido. Lo que quería era algo más cruel y duro. Quería entender. Quiero entender. Quiero saber. Quiero saber y ser notado. Quiero recuperar la calma. Porque yo estaba aterrado de las cosas que no entendía. Querer comprender por completo todo era un santurrón, dictatorial, y deseo arrogante. Era absolutamente horrible y repulsivo. No podía dejar de estar disgustado conmigo mismo por tener tal deseo. Sin embargo, sí pensamos de la misma manera. Si pudiéramos forzar esa antiestética autosatisfacción una sobre la otra y si una relación que permita que la arrogancia existiera. Yo sabía que el ser capaz de hacer eso era absolutamente imposible. Yo sabía que era algo que mis manos no serían capaces de alcanzar. Las uvas que no llegarían a mis manos eran, sin duda, amargas. Pero yo no necesitaba frutas dulces que eran como una mentira. Yo no necesito cosas como un conocimiento falso y una relación engañosa. Lo que quería era una uva agria. Incluso si es amarga, aunque sea amarga, incluso si es desagradable, incluso si estaba llena de veneno, incluso si no existiera, aunque no pudiera poner mis manos en ella, incluso si no se me permitiera desearlo. Aún así, entendí que la voz que se filtró en algún momento estaba temblando. Aún así, yo. Desesperadamente tenía la sensación de querer entrar en un sollozo. A pesar de que me había tragado mi voz,
las palabras siguieron saliendo de forma fragmentada. Mis dientes molieron ruidosamente y las palabras fueron expulsadas por su propia cuenta. Quiero algo genuino. Las esquinas de mis ojos estaban calientes y mi vista se volvió borrosa. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración. Tanto Yuki Noshita y Yuiga-ama me miraron a la cara con las sorprendidas suyas. ¡Qué antiestético! Para exigir cosas de otras personas con una voz tan llorosa y patética. No quería aceptar este tipo de yo. No quería mostrarlo. Yo no quiero que nadie lo vea. Incluso las cosas que dije eran incoherentes. No había ninguna lógica o causa y efecto en cualquier lugar. Esto era solo un montón de tonterías. Mi respiración húmeda y caliente causó que mi garganta se sacudiera. Durante eso, suprimí mi voz que sentí iba a fugarse. Iki. Yuiga-ama me llamó y me extendió su mano suavemente. Sin embargo, la distancia entre nosotros no estaba lo suficientemente cerca para que ella entrara en contacto. Su mano estirada no la alcanzaría y se dejó caer débilmente. No era solo su mano. No estaba seguro de si sus palabras me habían llegado bien. ¿Qué es exactamente lo que se puede entender a partir de estas palabras? Ellos nunca lo entenderían incluso si las dijera. Pero una vez dicho ellas era en sí la propia satisfacción. O, posiblemente, fue el engaño que detestábamos. Solo podría haber sido simulado completamente inútil. Sin embargo, no importa lo mucho que pensé, una respuesta no salió. Yo ni siquiera sabía lo que debía hacer. Es por eso que lo último que quedaba era este inútil deseo mío. No entiendo. Yuki Noshita lo dijo en voz baja. Sus manos que sujetaban los hombros agarraron más fuerte y su dolorosa expresión se distorsionó. Lo siento. Yuki Noshita murmuró rápidamente en voz baja y se levantó de su asiento. Entonces, se dirigió rápidamente hacia la puerta sin una sola mirada a nosotros. Yukinon. Yuiga-ama trató de correr tras ella y se puso de pie. Pero preocupada por mí, se dio la vuelta. Lo único que hice fue quedarme. Vi a Yuki Noshita salir de la habitación en un sueño con mi visión borrosa y solté las respiraciones calientes reprimidas en mi pecho. Se había terminado. En algún lugar, podría haberme sentido aliviado. Iki. Yuiga-ama me agarró del brazo mientras espaciaba. Luego me tiró y trató de forzar mis pies. Mi cara estaba cerca de Yuiga-ama. Yuiga-ama me miró directamente a los ojos con los suyos ojos que estaban mezclados con lágrimas. Tenemos que ir. No, pero. Mi conclusión ya estaba fuera. Las palabras que tenía que decir y los pensamientos que quería llegar al otro lado no eran más. Se me escapó una sonrisa autoirónica ni aparté mi rostro de Yuiga-ama. Sin embargo, Yuiga-ama no se retiró. Vamos a ir juntos. Yukinon dijo que no entendía. Creo que probablemente ni siquiera sabe por qué ella no entiende. Aún no lo entiendo en absoluto. Pero no podemos dejar que se termine así, mientras que no entendemos nada. Ahora es el único momento. Esta es la primera vez que he visto a Yukinon así. Es por eso que tenemos que ir ahora. Cuando dijo eso, ella soltó mi brazo y luego me agarró la mano. La mano que apretaba fuertemente con la mía estaba caliente. Una vez más, Yuiga-ama tiró de mi mano a lo largo. No era tan fuerte como la fuerza de antes. Era una fragilidad que estaba tratando de confirmar y probar algo. Estaba seguro de que incluso Yuiga-ama no sabía qué hacer tampoco. Todavía con las manos juntas, miró a mi cara con ansiedad. Es por eso que rocé suavemente sus manos lejos. A partir de eso, las manos de Yuiga-ama cayeron débilmente y su cara estaba a punto de estallar en lágrimas. Pero eso no es lo que era. No es que yo no quisiera tomar la mano de alguien porque estaba inquieto. No es que quisiera que alguien me apoyara porque no podía caminar por mi cuenta. Tomarme de las manos era algo para una ocasión aún más diferente. En este momento, voy a caminar con mis propios pies. Puedo caminar por mi cuenta. Vámonos. Después de que dije eso, me dirigí a la puerta. Ese sí. Desde atrás estaban los siguientes pasos y voz. Después de confirmar eso, abrí la puerta y entré en el pasillo.
Cuando lo hice, la figura de una persona con rigidez en su lugar llegó rápidamente a mi vista. Fue Isshiki Hiroha. Ah, senpai, pensé que iba a llamarte, pero... Isshiki estaba en un aturdimiento mientras trataba de decir cosas, pero ahora no era el momento de ser molestado con Isshiki. Hiroha-chan. Lo sentimos, podemos hablar más tarde, de acuerdo. Yuiga-ama se disculpó y rápidamente salió corriendo. Estaba a punto de seguir tras ella también, pero Isshiki me detuvo. Senpai, no hay reunión hoy. Vine aquí para decir eso. Además sí, lo entiendo. No le hice caso a las palabras de Isshiki hasta el final y respondí al azar. Estaba a punto de lanzarme hacia afuera a Yuiga-ama quien me esperaba por delante. Pero allí, la manga de mi chaqueta se tomó. Cuando tomé un vistazo para ver lo que era, Isshiki tenía una cara de resignación y dejó escapar un suspiro. Luego señaló hacia arriba. Por favor, escúchame hasta el final, Yuki Noshita senpai antes fue hacia arriba. Lo siento. Gracias. Después que le di las gracias a Isshiki, rápidamente llamé a Yuiga-ama. Yuiga-ama, está arriba. Yuiga-ama corrió rápidamente hacia atrás y los dos subimos las escaleras del edificio especial. Por encima de las probabilidades se refería al pasillo abierto. El pasillo que conectaba el edificio de la escuela y el edificio especial era algo así como una azotea con un techo que faltaba en el cuarto piso. Durante la temporada de invierno, esta planta no se utiliza sobre todo por los estudiantes durante este momento de la temporada, ya que estaba expuesto a los vientos fríos. Después que subimos las escaleras, llegamos a la meseta del pasillo abierto. El resplandor del oeste fue obstruido por el edificio especial y el sol de la tarde teñía pasando el cristal del pasillo. El cielo en el este empezaba a oscurecerse. El corredor abierto estaba en la grieta de la penumbra y Yuki Noshita estaba allí. Yuki Noshita estaba apoyada en la barandilla y parecía estar en un sueño. Su pelo bailaba con el frío viento. La luz de la tarde iluminaba su cabello negro brillante y la blancura de su piel. Sus ojos sombreados con la ansiedad se dirigieron ahora hacia el grupo de edificios que comenzó a mostrar su brillo nocturno. Yukinon. Yuiga-ama corrió hacia Yuki Noshita. Seguí detrás de ella, caminando a lo largo lentamente. Todavía estaba cogiendo el aliento porque habíamos corrido directamente por las escaleras sin descansar. Yuki Noshita. La llamé con voz desconectada, pero Yuki Noshita no se dio la vuelta. Aún así, parecía que mi voz le había alcanzado mientras hablaba en un estremecimiento con una pequeña voz. No entiendo. Ella expresó esas palabras otra vez. Cuando las dijo, mis pies se detuvieron. El viento frío sopló pasado como si nos dividiera. Yuki Noshita se giró lentamente, como si el viento la agitaba. Sus ojos húmedos no tenían ninguna fuerza mientras estaba allí firmemente apretando sus manos aferradas que presionaban contra su pecho. Yuki Noshita me preguntó con una voz ronca, sin preocuparse de ajustar su pelo que fue perturbado por el viento. ¿Qué cosa en el mundo es esa cosa genuina que pediste? Eso es. Incluso yo no lo entendía demasiado bien. A día de hoy, todavía tengo que verlo por mí mismo, y mucho más tocarlo. Es por eso que todavía estaba aquí, sin saber si eso era algo que podría decir. Eso fue todo. Por supuesto, no había manera de que otras personas lo entenderían. Aún así, es algo que estaba deseando. Mientras estaba allí incapaz de responder, como si fuera a hacerlo por mí, Yuiga-ama dio un paso adelante y puso su mano sobre el hombro de Yuki Noshita. Yukinon, está bien. ¿Qué está bien? Cuando Yuki Noshita añadió, Yuiga-ama hizo una problemática, pero avergonzada sonrisa. A decir verdad, no lo entiendo del todo bien. Yuiga-ama frotó el pelo tratando de jugar con él y se retractó de su risa. Dio un paso más cerca de Yuki Noshita y puso su otra mano sobre el hombro de Yuki Noshita. Y luego, Yuiga-ama contempló a Yuki Noshita justo enfrente de ella. Es por eso que si hablamos más de eso, entonces, sin duda nos entenderemos más. Pero probablemente todavía no nos entenderemos tan bien. Así que con eso, que probablemente nunca entendemos, pero, tal vez al hacer eso, vamos a entendernos o algo así,
supongo que realmente no entiendo. Pero, tal como ves, yo. En las mejillas de Yuiga-ama había un flujo de lágrimas. Realmente no me gusta cómo son las cosas ahora mismo. Yuiga-ama dijo y abrazó los hombros de Yukinosita que atrajo más cerca y comenzó a llorar como si se cortara la cadena de tensión. No pudiendo abrazar su espalda, Yukinosita dejó escapar un suspiro y sus labios temblaban. Aparté la vista de las dos por solo un poco. No importando lo mucho que pensé, esa respuesta, esas palabras eran la única cosa que salieron. Apenas cómo podría ella, cómo podía Yuiga-ama decir palabras como esas. Al igual que alguien que solo podía ejercer una teoría empapada de una falsedad que se contradice de una manera indirecta. Al igual que alguien que no podía poner en palabras correctamente sus pensamientos y en su lugar se quedara en silencio. Nada podría ser transmitido sin palabras, sin embargo, había un error porque no había palabras. Entonces, ¿qué podemos entender entonces? Las creencias de Yukinosita Yukino. La relación buscada de Yuiga-ama Yui. La cosa genuina deseada de Hachiman Nikigaya. ¿Cuán diferentes eran estas? Yo estaba aquí sin saberlo. Sin embargo, esas lágrimas eran honestas lo suficiente para decirme que este tiempo en este momento no era un error en absoluto. Yukinosita acarició el cabello de Yuiga-ama mientras se apretaba contra sus hombros. ¿Por qué eres la que clama? Realmente eres injusta. Después de decir eso, Yukinosita apretó la cara contra los hombros de Yuiga-ama como un abrazo. Podía oír el suave llanto. Tanto Yukinosita y Yuiga-ama se quedaron entre sí mientras estaban allí. Con el tiempo, Yukinosita dejó escapar un gran suspiro y levantó la cara. Ikigaya-kun. Sí. Después que respondí, esperé a que continuara. Yukinosita no estaba mirando hacia mí. Aún así, una voluntad firme y fuerte en su voz se me transmitió. Voy a aceptar tu solicitud. Lo siento. Incliné ligeramente mi cabeza. Era una palabra de tan poco tiempo, sin embargo, mi voz estaba cerca de los escalofríos. Cuando levanté la cabeza, Yuiga-ama también levantó la cabeza de los hombros de Yukinosita. Yo te ayudaré también. Yuiga-ama dirigió la cara hacia mí y dijo con un tono tan tembloroso. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella me mostró una sonrisa con los ojos húmedos. Gracias. Cuando ya dije eso, lancé por reflejo una mirada de sentido hacia el cielo. Pude ver el cielo de color naranja secante al otro lado.